Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, en esta hora por el privilegio de estar aquí en este lugar, reunidos como un solo hombre, Señor, para elevarte nuestras alabanzas, nuestra adoración, nuestra oración y todo de lo que tú eres digno, Señor. Gracias porque así, Señor, pusiste tú en nuestros corazones el que estemos aquí reunidos, Señor. Gracias porque también tenemos ese privilegio grande de abrir tu palabra, Señor, mirar tus dichos y aprender de ellos. Te ruego que me des palabras, Señor, tuya, que todo lo que salga de mi boca sea conforme a tu voluntad, y así también a los hermanos y hermanas que tengan un corazón dispuesto a recibir, Señor, esta enseñanza. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, buenas tardes. Quiero pedirles que por favor abramos la escritura en el libro, en la carta de Primera de Juan. Primera de Juan. Vamos a abrir en el capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a leer desde versículo 1 hasta versículo 4. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. En esta oportunidad, hermanos, vamos a meditar nosotros en un tema que se va a llamar la comunión con Dios. Por esa razón nosotros vamos a estar fijándonos, escudriñando con la ayuda del Señor. El versículo 3, que voy a leerlo nuevamente, dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Con su Hijo Jesucristo. Le decía de que el tema que se me había pedido compartir con ustedes esta tarde era precisamente el tema de la comunión con Dios. Es un tema muy importante para cada uno de nosotros. Y bueno, al inicio, cuando se me pidió el tema para compartir, habían muchos pensamientos que estaban lloviendo en mi mente y en mi corazón cuando yo estaba también meditando acerca de este tema para predicarlo como un sermón. Nunca he predicado yo acerca de la comunión con Dios, es la primera vez, y yo le agradezco mucho al Señor porque trata con la vida práctica de un creyente, de un cristiano genuino. El día jueves pasado, precisamente nos tocó a nosotros allá en Lima el servicio de oración, y me quedé conversando con uno de nuestros hermanos precisamente acerca del tema de la comunión con Dios, y yo le decía que llovían muchos pensamientos en mi mente y en mi corazón que yo le compartía a él acerca de lo que significa tener comunión con Dios. Y aunque yo le comunicaba a él todos estos pensamientos de una manera desordenada, yo creo que el hermano sí, y ahí va formando en su corazón y en su mente lo que es tener una comunión con el Señor, y vamos a exponerlo en esta tarde. Y yo quisiera comenzar preguntándoles a ustedes qué es lo primero que se viene a nuestras mentes cuando hablamos de tener comunión con Dios, porque
nuestro texto dice eso. Dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué cosa es tener comunión con Dios? Yo estoy seguro que lo primero que nosotros vamos a pensar, o lo que ya estamos pensando, es de que tener comunión con Dios es que cumplamos el deber de una manera religiosa, de forma diaria y habitual, orar y leer la Biblia. Nosotros creemos así, de que en tanto que yo todos los días ore y lea la Biblia, entonces yo estoy teniendo comunión verdadera con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que podemos afirmar, hermanos, es de que una persona, para que tenga comunión, en primer lugar, debe de haber nacido de nuevo. Una persona que no ha nacido de nuevo, y esto lo decimos también sin ninguna duda, creo yo, sin ninguna duda nosotros vamos a decirlo de manera negativa, de que alguien que no ha nacido de nuevo, pues esa persona no tiene comunión con Dios, no la tiene en absoluto. Y pienso de que nosotros ahora tenemos que ir a otra pregunta. ¿Qué cosa significa la palabra comunión? Si nosotros creemos que leer la Biblia, orar es tener comunión, ¿es verdaderamente eso tener comunión con Dios? Y bueno, yo tuve que abrir los diccionarios de griego también para poder profundizar mucho más este tema de la comunión con Dios. Y es importante que nosotros respondamos a esta pregunta, porque si nosotros no respondemos a esta pregunta, no vamos a poder ver la profundidad del texto que hemos leído, y que es un tema muy importante para todos nosotros. La palabra comunión es la traducción de la palabra griega koinonía, y seguramente nosotros hemos escuchado ya esa palabra koinonía, y la usamos seguramente cuando nosotros como congregación nos vamos a reunir para comer juntos o para hacer alguna actividad juntos como iglesia, y decimos, la iglesia tiene koinonía. Pero de acuerdo al contexto, como vamos a ver, en el cual se ha escrito esta palabra en esta primera epístola de Juan, la palabra koinonía es el significado que le dan los diccionarios del griego al español. Koinonía significa tener en común, tener en común. También significa tener participación. Por ejemplo, la palabra griega koinoneo, que es una palabra que tiene una misma raíz que koinonía, la palabra griega koinoneo tiene un significado doble. Koinoneo significa tener una parte en, y también significa dar una parte a. Dar una parte a. De ahí que Albert Barnes, él es un comentarista que yo voy a citarle ahora, es un buen comentarista. Albert Barnes dice en su comentario de nuestro versículo, de este versículo que hemos leído en la primera carta de Juan, dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Es decir, había algo en común entre él, o sea, Juan, entre él y Dios. Había algo en común entre él y Dios. Algo de lo que él y Dios participaban juntos o que compartían. Esto no puede, por supuesto, significar que su naturaleza era la misma que la de Dios, o que en todas las cosas compartía con Dios, o que en cualquier cosa era igual a Dios, pero significa que participó en algunos aspectos de los sentimientos, las opiniones, los objetivos, las alegrías que Dios tiene. Entonces nosotros vemos ahora, hermanos, hermanas, que esa palabra comunión es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Y lo que nos sugiere la traducción al español de esta palabra, y lo que también nos sugiere Albert Barnes, es que hay algo común entre Dios y aquella persona que tiene comunión con Él. Hay algo que comparten, hay algo en lo que participan juntos. Eso es lo que significa koinonía. Es decir, no puede haber comunión si es que no existe semejanza.
No puede haber comunión si es que no existe semejanza. Por lo que en primer lugar, hermanos, un creyente tiene comunión con Dios en sus atributos. Un creyente verdadero tiene comunión con Dios en sus atributos. Mira, vamos a abrir la segunda carta del apóstol Pedro. Vamos a abrir en el capítulo 1 y voy a leer el versículo 3 y 4. Dice la Escritura: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Segunda de Pedro es, hermanos, disculpe. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Disculpe. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí nosotros podemos ver, hermanos, de que Pedro también habla en ese mismo sentido cuando él dice participantes de la naturaleza divina. No somos participantes del ser de Dios, porque eso nos convertiría a nosotros en dioses, pero sí de su naturaleza. Y cuando habla de la naturaleza de Dios, habla de sus atributos. Habla de sus atributos. Los teólogos han hecho muchas divisiones acerca de los atributos de Dios. Una de las divisiones que ha sido recogida por autores como Louis Berkhoff es de atributos comunicables y de atributos incomunicables. Y por esta enseñanza se nos dice de que hay ciertos atributos que Dios comparte con sus criaturas y hay ciertos atributos que no los comunica en ninguna manera a sus criaturas, ¿no? Un atributo incomunicable, por ejemplo, es la eternidad de Dios. Nosotros no somos eternos. Entonces el autor, hablando de estos atributos comunicables, él dice lo siguiente: ninguna de las perfecciones divinas es comunicable en la infinita perfección con que se encuentran en Dios. Pero al mismo tiempo existen débiles rasgos en el hombre. Y aquí está hablando de un creyente. Aquí está hablando de un creyente. ¿Por qué? Porque dentro de las clasificaciones de los atributos de Dios, nosotros podemos ver de que este mismo autor hace una clasificación, por ejemplo, en el atributo de la bondad de Dios. También hace una clasificación la santidad de Dios, la justicia de Dios. También es otro atributo que es comunicable, es decir, las almas que son redimidas por el Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que nosotros estamos leyendo en esta primera epístola de Juan y de lo que estamos leyendo también en la segunda epístola de Juan. Un creyente, un nacido de Dios, participa de la bondad de Dios, participa de la pureza de Dios, participa de la santidad de Dios, participa de la sabiduría de Dios, participa de la justicia de Dios, participación que los convierte en seres humanos diferentes de los demás. Esa es la razón por la cual un creyente, un cristiano, es distinto de todos los otros hombres. Porque Dios participa al creyente estos atributos que son comunicables. O porque Dios comparte con el creyente, con el santo, con el nacido de Dios, estos atributos de su naturaleza que son comunicables. Y considerando esto, considerando que Dios comparte esos atributos, entre otros comunicables, con sus salvados, con sus redimidos, podemos nosotros también citar otros versículos que ahora podemos comprender un poco mejor a la luz de la participación de la naturaleza de Dios con los suyos. Por ejemplo, Amós 3:3 dice: ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Bueno, nosotros sabemos de que no pueden andar dos juntos.
si es que no están de acuerdo. Eso lo vemos aún en el plano secular. Pero en el plano espiritual nosotros podemos preguntar, ¿andará Dios con aquellos que desprecian la santidad? ¿Andará Dios con ellos? O también otra pregunta, podemos decir, ¿andará Dios con aquellos que repudian la justicia y la rectitud? Hermanos, nosotros a la luz de la Escritura debemos decir de que Dios solamente puede andar o tener comunión. Andar es lo mismo que tener comunión con aquellos y solamente con aquellos quienes tienen copiadas en sus almas la santidad, la justicia y la pureza de Dios. Es allí donde nosotros recién podemos hallar el sentido a los mandamientos que encontramos en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, Mateo 5:48, vemos que el Señor Jesús nos dice, sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahí este versículo nos habla precisamente de que hay un atributo que tiene Dios y que lo ha comunicado a su criatura salvada, a su criatura redimida, al ser humano, el cual él ha pagado, Cristo ha pagado con su sangre, su redención. Sed pues vosotros perfectos, y ahí nos dice cómo. Cómo vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nosotros conocemos un poco lo que es la doctrina de la depravación total del hombre, la inhabilidad del hombre, su incapacidad moral para poder cumplir este mandamiento, y entendemos de que una persona que no ha sido redimida por el Señor no puede en ninguna forma cumplir este mandamiento, a no ser de que Dios en su gracia infinita y por una obra sobrenatural comunique a esta alma ese atributo de santidad que nosotros podemos ver. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y es tremendo porque nosotros, hermanos, aún podemos ver en el plano natural, podemos ver de que se nos dice cuando tenemos un bebé, cuando tenemos un hijo, se parece al papá, es como su papá. Es igual en el plano espiritual. Cuando alguien entiende cómo es la persona de Dios, termina diciendo a un cristiano, este hombre se parece a su Padre que está en los cielos. ¿Y por qué es que este hombre o esta mujer se parece a su Padre que está en los cielos? Porque Dios, por medio de una obra sobrenatural, además de redimirlo, la cruz hace de que esos atributos sean compartidos, no en una forma completa y total, como vamos a ver, pero nos hace semejantes, nos hace como el Padre en los sentidos de bondad, de justicia, de rectitud y de santidad. 1 Pedro 1:15 y 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo, dice el Señor. Yo soy santo. Y este mandamiento es cumplido por ¿quiénes? ¿Para quiénes son estos mandamientos? Para aquellos quienes comparten estos atributos morales, le llaman atributos morales con Dios. ¿Por qué? Porque solamente un redimido puede cumplir este mandamiento. En segundo lugar, un creyente tiene comunión con Dios en su palabra escrita. Nosotros habíamos mencionado al inicio que el pensamiento inmediato que nosotros tenemos acerca de la comunión con Dios es, bueno, debo orar todos los días, también debo leer las Escrituras todos los días, y de esta forma yo ya tengo comunión con Dios. En nuestros días, hermanos, nosotros vemos muchos que leen la Biblia, memorizan la Biblia, enseñan la Biblia, escuchan la Biblia, la palabra de Dios. Sin embargo, esto no es una señal de que tengan una comunión verdadera con el Padre. No es una señal. Acuérdese usted que los fariseos, ellos hacían oraciones 3 veces al día, pero muchos de ellos, la gran mayoría, no tenían comunión con Dios. Ellos leían las Escrituras también todos los días de una forma religiosa, pero muchos de ellos no tenían
comunión con Dios. ¿Por qué? Porque aún memorizar los textos de la Escritura o ir a una iglesia evangélica con una Biblia bajo el brazo, eso no es una señal verdadera de tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros vemos, hermanos, y es triste decirlo, de que hay muchos profesantes de la fe evangélica que asisten a los templos evangélicos, pero cuyas vidas, cuyas obras demuestra que aún son esclavos del pecado. Sus vidas están carentes de los atributos que Dios comunica a los suyos. Esas vidas no tienen santidad, esas vidas no tienen justicia, esas vidas no tienen pureza. ¿Cómo explicamos nosotros esta situación? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es solamente para oírla, sino para cumplirla, para obedecerla. Mateo 21, versículos del 28 al 30, la palabra de Dios dice: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. Bueno, en el contexto sabemos de que el Señor hace la pregunta: ¿quién hizo la voluntad de mi Padre? Los 2 escucharon la voz, pero solamente uno de ellos terminó obedeciendo. Y esto nos hace pensar a nosotros también en otra pregunta. Yo os hago muchas preguntas cuando predico, precisamente para que nosotros podamos responderlas en nuestro corazón. Y la pregunta es: ¿puede tener comunión Dios con aquellos quienes desprecian su ley moral? ¿Podría ser posible eso? Hermanos, nadie se atrevería a decir con sus labios que tal situación es posible. Todos dirían: no creo yo en lo absoluto que Dios pueda tener comunión con alguien que desprecia su ley moral, que desprecia sus mandamientos. Tenemos que acordarnos que el Salmo 138:2 dice la palabra de Dios. El salmista dice: porque tú has engrandecido tu nombre y tu palabra por encima de todas las cosas. Es decir, la palabra de Dios está a la altura de su nombre. Su palabra es la expresión de su ser. Nadie va a decir de que esta situación es posible, de que alguien que desprecia la ley moral de Dios o en alguno de los puntos de la ley moral de Dios, o que pretenda cambiar o hacer una interpretación moderna, liviana de la ley moral de Dios, pueda tener comunión con Él. Pero sin embargo, yo creo que en los hechos creen de que sí, porque vivimos tiempos en los cuales la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, son pisoteados, son quebrantados deliberadamente, sea porque abiertamente dicen no los quiero obedecer, o sea porque hay interpretaciones nuevas, de tal manera de que ese mandamiento, cualquiera de esos mandamientos, ya no se considere una carga para el profesante. Hermanos, bajo la autoridad de las Escrituras debemos afirmar que aquel que lee la Biblia pero que no obedece los mandamientos de Dios, el tal no tiene comunión con Dios, porque no reconoce la autoridad del Padre. No reconoce la autoridad del Padre. Así como es imposible que uno de nuestros pequeñitos nos desobedezca abierta y deliberadamente a nosotros como padres, así es imposible que uno de los salvados pueda desobedecer de esa manera al Padre Celestial que está en los cielos. Es imposible. Nosotros encontramos en este pasaje de Mateo que el padre le dice a su hijo que vaya. Y vemos que hay 2 respuestas ahí, uno va y el otro no va. Pero, hermanos, ¿y qué pasaría con alguien que va hasta la mitad? Dice: bueno, el padre me está mandando a trabajar en su viña, pero yo no me voy a quedar en la casa, yo voy a ir. Pero no voy a llegar, me voy a quedar a la mitad. ¿Podemos decir que tal persona está obedeciendo el mandamiento de Dios?
Fue, pero avanzó solamente hasta la mitad. Hermanos, avanzar hasta la mitad es desobedecer. Es desobedecer. Y la pregunta es, ¿por qué es que obedece un cristiano verdadero? ¿Y por qué un cristiano que es solamente profesante de labios no obedece? ¿Cuál es la diferencia? Es la comunión con Dios. Es la participación con Dios. No es que un creyente sea un superhombre o sea alguien mucho más que otros, porque otros no pueden obedecer aunque profesan. No, es la gracia de Dios la que nos hace a nosotros obedecer a Cristo. Y no nos gloriamos en esto, pero nos lamentamos y nos dolemos por aquellos que hacen una profesión de fe y vemos que no pueden obedecer al Señor. Y entendemos de que no pueden obedecer al Señor porque Dios no tiene comunión con ellos. La respuesta, ¿por qué un cristiano obedece? Es porque tiene comunión con Dios. Su corazón y su naturaleza tienen comunión con el corazón y con la naturaleza de Dios. Los intereses de su alma tienen comunión con los intereses de Dios. Su voluntad y sus afectos tienen comunión con la voluntad y con los afectos de Dios. Esa es la razón. Y esa es la pura gracia de Dios. Y debemos recordar tal vez ese pasaje de la Escritura donde en Ezequiel el Señor dice que va a quitar el corazón de piedra para poner un corazón de carne, un corazón que es capaz de obedecerlo, un corazón que es capaz de amarlo. Entonces, cuando no hay obediencia es porque Dios no ha cambiado el corazón. Y cuando no ha cambiado el corazón es porque no tiene comunión con Dios. Y ahora nosotros habíamos estado conversando también en el almuerzo acerca de los pecados que eran un poco más vergonzosos, más vistosos, más escandalosos. Y habíamos hablado también de los pecados que eran un poco más escondidos. Habíamos dicho, por ejemplo, la ira, el enojo. Bueno, no andamos borrachos por ahí, pero ¿qué pasa con una persona que evidencia que es esclavo del pecado de ira o es esclava del pecado de enojo? Es cierto, no anda en unos pecados inmorales por ahí por la calle, pero podríamos decir que esa persona ha sido libertada del pecado. Es para pensar, hermanos, porque la comunión con el Señor nos hace ver a nosotros en un espejo nuestra conducta. El espejo de la palabra es nuestra conducta. El Señor, el Espíritu Santo se va a encargar siempre de hacernos ver nuestro pecado. Pedro necesitó un gallo que cante para recordar la palabra del Señor. David necesitó a Natán para que le recuerde el pecado que había cometido con Betsabé. Nosotros no necesitamos un profeta, nosotros no necesitamos un gallo, nosotros ya tenemos a alguien que nos lo hace recordar, el Espíritu Santo que mora en nosotros, que es más poderoso que nuestra conciencia misma, porque el Espíritu Santo no solamente nos va a señalar el pecado, sino que nos va a conducir al arrepentimiento de ese pecado, algo que la conciencia no hace. Y aunque muchos hermanos, cuando nosotros hablamos de la obediencia cristiana, se sienten un poco incómodos, porque vivimos en esos días, se hablan a veces de legalistas, aquellos predicadores que hacen una exposición acerca de la necesidad de la obediencia a Dios. Muchos han tratado también de llevar a esa obediencia cristiana al plano de obras para alcanzar la salvación. Algunos dicen, pues si tú estás enseñando obediencia además de fe, estás igual que la Iglesia Católica Romana. Estás enseñando obras para la salvación. Pero hermanos, yo pregunto, ¿es justificado el pecador por la sola fide sin necesidad de que esa sola fide sea demostrada por medio de la obediencia, de las obras? Nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios para responder si es que eso es así, porque esos le llaman salvación por señorío. Cuando usted dice, no, hay que obedecer al Señor.
Porque la Escritura habla de obediencia a Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y tenemos que ir a la Escritura, y la Escritura nos responde a nosotros de una manera muy clara y sencilla. Santiago 2:18 dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué cosa vemos acá? Acá vemos que Santiago pone en primer lugar las obras y en segundo plano pone la fe. No quiero que me malinterprete, yo no estoy predicando salvación por obras. Pero mire cómo dice 1 Corintios 13:2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y acá Pablo pone en primer lugar al amor, y a la fe lo pone en un segundo plano. ¿Usted se da cuenta? Sino porque es que el Señor también nos trae por medio de su palabra ese pasaje de Mateo 21 que hemos leído, si no le interesa la obediencia. ¿Por qué? Porque al Señor sí le interesa la obediencia como un fruto de salvación. Sí le interesa. Pero nosotros vemos, hermanos, que son muchas las excusas que procuran excluir la obediencia a la palabra de Dios como la marca de un creyente genuino, como los frutos buenos que Cristo tantas veces nos ha hablado en su palabra. Nosotros obedecemos al Señor no para alcanzar la salvación, sino que lo obedecemos porque ya hemos alcanzado la salvación. No tenemos ninguna forma de pagarle al Señor Jesucristo su muerte en la cruz por nosotros, pero podemos ser agradecidos con Él, haciendo todo lo que Él nos manda. Porque ¿cómo es que yo puedo demostrar mi amor hacia el Señor Jesús? ¿Dando dinero a la iglesia? ¿Cómo es que yo demuestro que lo amo verdaderamente? Él mismo lo dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la manera de demostrar amor al Señor. Por eso cuando hablamos de obediencia a los mandamientos, estamos hablando en realidad a las personas como si le dijéramos: demuestra que tú le amas a Él. ¿Cómo? Por medio de la obediencia. Y si tú no le obedeces es porque tú no le amas. Y si tú no le amas, es posible que todavía seas enemigo de Cristo y no lo sabes. De la misma manera lo hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel también procuraba excluir la obediencia a la palabra de Dios en el tiempo de los profetas. Cuando Israel estaba desviado, el Señor enviaba a sus profetas para que ellos se vuelvan al camino. ¿A cuál camino? Al camino que estaba trazado por medio de la palabra de Dios, que había sido dado a ellos. Ellos también habían puesto aparte, en un lugar lejano, la obediencia y la fidelidad a Dios, usando muchas excusas que no salvan. Por ejemplo, en Jeremías 7:4 dice: no fiéis en palabras de mentira diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. El Señor lo que quería era de que ellos enmienden sus caminos. Y los judíos decían obedecer a Dios. No, este es el templo de Jehová. Yo vengo acá al templo de Jehová. El templo de Jehová es mi protección. Mateo 3, versículos 8 y 9 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿De qué está hablando? Haced frutos dignos de arrepentimiento. Y dice: y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Pues sí, cuando el profeta lo llamaba a la obediencia al pueblo de Israel, el pueblo de Israel somos descendientes de Abraham. Yo puedo vivir como yo quiera, soy descendiente de Abraham, mírame, soy circuncidado, estoy dentro del pacto abrámico, o sea, pues yo puedo vivir como quiero. Igual el Señor Jesús en Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra. ¿Qué está hablando allí?
Si vosotros permaneciereis en mi palabra, si ustedes me obedecieran a mí, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, miren, ¿qué piensan ustedes que respondieron los judíos? Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. ¿Y cuáles son las excusas de hoy para no obedecer al Señor? ¿Cuáles? Hay muchas. Yo soy reformado, así que puedo beber, puedo fumar, puedo irme a los bailes, puedo andar como yo quiera. Soy reformado, conozco teología, pregúntame algo de Berkov si es que tú quieres. Pero es necesario que obedezcas. Ya te he dicho, yo he leído a Hodge, yo he leído a Berkov, a mí no me vengas con esas cosas. O soy miembro de la iglesia tal. Así como los judíos le decían a Jeremías, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Oiga, ¿por qué no anda usted en obediencia? No, yo soy miembro. Ahí ha ido el pastor famoso también a predicar. Hay unción ahí, el pastor famoso ha dejado su unción. Sí, pues vivimos en esos días. Algunos dicen también de que han ido a la conferencia, ¿no? Ya fueron a la conferencia, ya no es necesario obedecer. Algunos dicen, soy hincha de tales pastores famosos, como los corintios. Soy de Pablo, soy de Apolos, soy de Cefas, soy de Jesús. Ah, ya, entonces no es necesario que obedezcas. Ya la hiciste. Hermanos, nada de eso, según las Escrituras, nada de eso es una prueba que el hombre tenga comunión con el Padre y con el Hijo. En tercer lugar, no puede haber comunión con Dios si no es por medio de Jesucristo, Dios hombre. Y hay dos versículos que quisiera traer en esta parte y que, pues bueno, yo les voy a traer una especie de una interpretación que, bueno, la puse en mi corazón de acuerdo al tema que nosotros estamos viendo, que es la comunión. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hermanos, esta intermediación de Cristo trae consigo lo que podríamos llamar nosotros la comunión inicial con Dios. Ya no somos enemigos. ¿Eso qué implica? De que ahora yo tengo comunión con Dios. En Romanos también, en el capítulo 8, versículo 34, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y aquí encontramos nosotros una comunión continua que se consigue por medio de la intercesión de Cristo por nosotros en el cielo. Esta intercesión última es necesaria, ya que nuestra comunión con Dios no es perfecta en esta vida, no es perfecta de ninguna manera. Y habíamos estado hablando algo de esto en el almuerzo. Hay una parte carnal en nosotros somos creyentes, pero hay una parte que es carnal, una parte que podemos decir no ha sido redimida, la carne, ¿no? El tesoro Dios lo ha puesto en vasos de barro, todavía está el barro allí, todavía está la carne, es verdad, no, el pecado no nos domina, pero por ahí hay unos rastros de pecado. Y eso significa de que somos santos en parte. Dios comparte con nosotros ese atributo de santidad. Hemos dicho que es como una débil luz, no es la luz radiante que tiene Cristo, pero los santos, somos santos nosotros, porque Cristo transmite, comparte, nos hace participar de esa naturaleza divina, de ese atributo de vida. Sin embargo, esa parte carnal no es la que va a dominar nuestra vida, pero somos santos en parte. Somos santos en parte. La Escritura afirma claramente que somos el templo del Espíritu Santo. Y sabemos también de que el estado de comunión perfecta, porque tenemos una comunión
no completa, lo conseguimos cuando entramos recién en la gloria. En consecuencia, sabemos de que no estamos en el cielo, estamos aquí en la tierra. Y nosotros necesitamos esa intercesión de Cristo. Habíamos compartido que los puritanos hablaban de este tema precisamente cuando ellos decían de que nuestras buenas obras, aún en nuestras buenas obras, ya regenerados, había algo de pecado, o había mucho de pecado también. Spurgeon decía que en nuestras oraciones también había mucho pecado. Entonces, ¿cómo es que podía ser recibida por Dios? Por la intercesión de Cristo, por los méritos de Cristo. Es que el Padre recibe nuestra imperfección santa, nuestra oración imperfecta, nuestra adoración imperfecta, todo lo recibe porque Cristo está intercediendo por nosotros. En cuarto lugar, aunque el creyente ya sabe que tiene comunión con Dios, y esta es otra parte que también debemos considerar, aunque ya sabemos, hemos dicho ya, todas estas, hasta el tercer punto hemos dicho de que el creyente pues ya sabe que tiene comunión con Dios, ya sabe que es santo, ya sabe que Él anda tras la justicia, Él sabe que está andando en camino de rectitud. Sin embargo, el creyente no está satisfecho y quiere más de Dios. Cuando uno tiene comunión con Dios, cuando uno experimenta comunión con Dios, quiere más de Dios. Salmo 42, versículos 1 y 2, los conocemos. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El salmista ya sabe que tiene comunión con Dios. El salmista sabe que ha sido redimido por Dios. Sabe que ha sido salvado por gracia, por medio de la fe. Sabe que su patria está en los cielos. Sabe que anda con Dios. Pero él no está satisfecho. El creyente también no se satisface con la comunión con Dios. Es verdad, sabemos que Dios ha participado, lo sabemos porque el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu que el Padre ha compartido con nosotros parte de su atributo de santo, parte de su atributo de bondad, parte de su atributo de justicia. Sabemos que andamos ahora por rectitud porque nos conocemos. Sabemos que tenemos comunión con Dios, oramos, leemos su palabra, pero no es suficiente. Los puritanos decían que en la comunión con Dios, el redimido se siente como un pobre en medio de las riquezas, que en medio de la plenitud, él clama como si estuviese muriendo de hambre. Esa es la vida de un creyente que tiene comunión con Dios. No está satisfecho. En quinto lugar, podemos decir que todos aquellos que son hacedores de maldad no tienen comunión con Dios. Bueno, todos los hombres llevan la imagen de Dios caída, es cierto. Todos. Algunos tienen la imagen de Dios restituida, pero todos llevan la imagen de Dios, pero no todos son partícipes de su santidad. Por lo tanto, no todos tienen comunión con Él. Todos los hombres llevan la semejanza de Dios, pero no todos participan de su justicia y de su rectitud. Los hombres a quienes Dios no les comunica ni participa de sus atributos morales bajo la autoridad de las Escrituras se encuentran ajenos a la vida de Dios, como dice Efesios 4:18. Aquellos quienes no participan de estos atributos están ajenos a la vida de Dios. Hermanos, mire, esto que yo le voy a decir es muy importante. Es posible que el hombre perverso tenga una noción intelectual de Dios. Este conocimiento lo puede conducir a temblar también, como los demonios tiemblan. Sin embargo, al no tener comunión con Dios en sus atributos, está ajeno a la vida de Dios. Como Simón el Mago. ¿Usted recuerda? Simón el Mago de Hechos 8. Simón el Mago creyó, se bautizó,
Estaba con la iglesia, es más, no estaba así nomás con la iglesia. Él andaba con Felipe, con el pastor, con el evangelista, con el siervo de Dios andaba. Pero cuando llega Pedro, ¿qué le dice a él? Que estaba en hiel de amargura y en prisión de maldad. La Escritura nos dice a nosotros, 2 de Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y mire cómo dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? No hay comunión, no la hay. Por eso aquel que es hacedor de maldad, sea lo que sea, y acá no estamos hablando, hermanos, de ser necesariamente un hombre como Hitler que mata a 6 millones de judíos. No estamos hablando de personas que son violadores de niños o asesinos en serie, no estamos hablando de esas personas. Estamos hablando de hombres que están sin la gracia de Dios, moralistas posiblemente. Primera de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, mire cómo dice, otra vez nuestra palabra, comunión. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué es andar en tinieblas? Es vivir como el mundo vive. Dice, mentimos y no practicamos la verdad. La comunión con Dios implica, pues, separarnos de los que andan en tinieblas, sin importar lo que profesen con sus labios, o si son famosos o desconocidos, o si son calvinistas o arminianos. Aquellos que tienen comunión con Dios, de acuerdo al texto de la Biblia, practican la verdad. Practican la verdad. Andan en justicia. Sus caminos son caminos de rectitud. ¿Y por qué? Porque Dios ha compartido con ellos los atributos de su naturaleza. Comunión con Dios implica, pues, una correspondencia mutua. Una relación basada en los atributos morales de Dios. El cristianismo verdadero no se trata de adquirir conocimiento. El cristianismo verdadero se trata de tener comunión con Dios. No se trata de una religión, sea confesional o no sea confesional, sino se trata de un principio de vida recta que Dios ha impartido en los corazones de los suyos. Un principio de vida recta que Dios ha impartido en los corazones de los suyos. De eso se trata el cristianismo. ¿Tiene usted comunión con Dios? ¿Tiene usted comunión con Dios en los términos que nosotros hemos venido exponiendo las Escrituras? ¿Ha compartido Dios con usted sus atributos morales que los llevan, los conducen a sendas de santidad, de justicia, de rectitud? Hermanos, y ya para finalizar, la marca de una comunión verdadera con Dios es el impulso interno. Hay un impulso interno que mueve al creyente hacia la meta de ser, ¿sabe cómo? ¿Sabe cuál es el objetivo de un creyente? O ese principio interno, ¿sabe hacia dónde empuja al creyente, al varón, a la mujer? A ser un hombre conforme al corazón de Dios. Eso es lo que implica la comunión con Dios, de acuerdo a lo que la Escritura enseña. Pero no solamente un hombre conforme al corazón de Dios, sino también uno que tiene sed de Dios, uno que tiene hambre de su presencia. Eso es la comunión con Dios, en los términos de las Sagradas Escrituras. Y que este mensaje ayude, hermanos, también a nosotros a examinarnos. ¿Será que estamos nosotros solamente en un camino de religiosidad? ¿Será que los atributos de Dios verdaderamente no están en mí? Porque claro, mientras estamos aquí, en este lugar, reunidos como iglesia, todos somos santos. Pero ¿cómo somos en nuestras casas? ¿Cómo somos cuando nos vamos de aquí? Esos atributos es algo que no podemos quitárnoslo como nos quitamos quizás la corbata cuando salimos del culto. Es
está implantado en nuestro corazón. Va a prevalecer en nuestra manera de vivir. Y esos atributos, esas marcas, con esos frutos, nos van a decir a nosotros si tenemos comunión con Dios o no la tenemos. Y esa es la pregunta con la que yo quisiera que nosotros nos regresemos a nuestras casas. ¿Tengo yo comunión con Dios? Vamos a orar.